a contrapelo de los Félix Díaz, a contrapelo de todas estas operaciones, este fin de semana pasado, los originarios de Formosa fueron a elecciones en sus 3 etnias. Hubo mujeres, una mujer wichí, por ejemplo, ganó las elecciones por la etnia wichí. Y no mereció, pero un renglón en ningún medio nacional. El hecho de que solamente esto que te parece que es normal acá, es solamente en Formosa y en el Chaco, donde los pueblos originarios eligen a sus representantes. En el resto del país, las comunidades originarias no van a elecciones, no tienen derechos adquiridos en la Constitución, no tienen tierras con títulos de propiedad, ni hablemos de escuela bilingüe, ni hablemos de salud intercultural, como es la salud en Formosa o el sistema educativo en Formosa, ni hablemos de eso. Pero claro, algunos creerán que en todo el país donde hay pueblos originarios es así la situación. Yo te voy a mostrar ahora, van a hablar en el transcurso de ahora, de este próximo bloque, originarios que son de otros lugares del país, que reclaman cosas que en Formosa desde hace muchísimos años ya está asumido, está legislado, está en la Constitución y es un hecho concreto y una realidad. Pero vamos a enfocarnos en el tema del genocidio, ¿no? Algo gravísimo. Denunciar a Formosa casi 4 años de un operativo de prensa, 4 años, los chicos que estudian periodismo, o que van a estudiar periodismo en el futuro, van a estudiar este caso mediático, porque realmente es fabuloso cómo Clarín logró instalar la idea de genocidio, de que había un genocidio. Todavía hay gente en el país que cree que acá hubo un genocidio, ahora, no en el siglo XIX, ahora. ¿Y por qué dije el siglo XIX? Porque a fines del siglo XIX, luego de que se finalizó lo que se conoció como la campaña del desierto, donde Julio Argentino Roca, que era el presidente argentino, lanzó un exterminio de los pueblos originarios del sur, de la Pampa y del sur argentino, desierto que no tenía nada de desierto, porque en ese desierto estaban estas comunidades originarias y aparte eran tierras productivas. Bueno, en aquella época existió un tal Perito Moreno. Ustedes saben, aquellos que habrán estudiado, saben que está el Perito Moreno en el sur, ¿no? Un lugar, lleva el nombre de un perito moreno, un tipo que se dedicaba a recorrer el sur y hacer relevamientos territoriales en aquella época, y era un científico para la época. Perito Moreno fundó uno de los museos más importantes del mundo, que es el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. En ese Museo de La Plata, este distinguido Perito Moreno, porque hasta el día de hoy hay lugares que llevan el nombre de él, se lo considera como un prócer, no solamente exponía en el museo toda la historia de la humanidad en base a todos los objetos que fue encontrando para mostrar desde dinosaurios a capas geológicas de la Tierra, todo eso, sino que exponía como piezas del museo a originarios vivos que eran capturados en esa campaña del desierto y llevados al museo para exponerlos vivos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Estamos hablando de que hubo un genocidio, los que sobrevivían del genocidio eran llevados al Museo de La Plata y eran expuestos como piezas vivas en el Museo de La Plata. Cuando moría uno de ellos, el que quedaba vivo tenía que ayudar a desarmar el cuerpo, a preparar el cuerpo, y eran exhibidos
muertos en las vitrinas del museo. Es algo horroroso lo que te estoy contando, ¿no? Bueno, resulta que recién en el 2006 un grupo de antropólogos se animó a meterse en el museo. Te estoy hablando de uno de los museos más prestigiosos a nivel internacional, está en La Plata, en la Argentina, y decir, toda esta galería llena de esqueletos de seres humanos que eran de originarios, es un horror que se esté exponiéndolos como una pieza, como un objeto de museo. Es la muestra de un genocidio, un verdadero genocidio que existió en la Argentina. Ahora, cada uno de esos esqueletos es un ser humano que tuvo una familia, que tuvo un pueblo y debe ser restituido a su comunidad. Como hoy se buscan los restos de los 30.000 desaparecidos en dictadura, como el año pasado celebramos que se encontraron los restos del Bocha Pereira, un militante peronista en Formosa, y se restituyó los restos y la familia pudo por fin el año pasado sepultar los restos de este militante peronista y popular, Bocha Pereira, que gracias al Bocha Pereira tenemos Universidad Nacional en Formosa, porque fue el que hizo el famoso sapiolazo. Los más jóvenes busquen, indaguen un poquito qué fue el sapiolazo. Ahora, para que veas y tome dimensión de lo que fue un genocidio y de la tarea que este gobierno nacional ha hecho con respecto a los derechos humanos y a los pueblos originarios, y que Clarín y la Nata han tratado de desvirtuar la realidad diciendo que acá hubo un genocidio, te voy a presentar la siguiente nota, una entrevista que voy a compartir con vos, con un joven antropólogo que fue y es el que tuvo el coraje, porque hasta amenazado fue, que se metió en el Museo de La Plata a investigar quién era cada uno de los huesitos que había ahí para restituir a los pueblos originarios, con la oposición de cierta oligarquía que no quería que se ponga en tela de juicio el buen hombre de Perito Moreno, que resultó ser, por lo que estamos viendo, cómplice al menos del verdadero genocidio originario. De esta forma te presento a este joven antropólogo que charló con nosotros en un foro de pueblos originarios en la provincia de Córdoba, cuando fui invitado en un foro por dicha universidad. Lo comparto con vos. Estamos en la Universidad Nacional de Córdoba con Miguel Añón Suárez, es antropólogo de La Plata y tiene un trabajo maravilloso que vino a exponer hoy aquí en el foro donde estamos participando en Córdoba Capital. Miguel, sos de La Plata, antropólogo, pero te dedicás a la investigación y la recuperación, diríamos, de la historia de los pueblos originarios. Así es, somos integrantes junto con muchos compañeros del colectivo Guías, es el grupo universitario de investigación en antropología social, es un colectivo de investigadores conformado en la Universidad Nacional de La Plata con el objetivo de apoyar a las comunidades en sus pedidos de no exhibición y restitución de restos humanos de sus antepasados que se encuentran en museos con colecciones privadas y públicas. Venimos desde el año 2006 investigando para apoyar estos reclamos y hemos ya logrado varios de nuestros objetivos, como ser el retiro de exhibición de los restos humanos del Museo de La Plata y la restitución de los restos, por ejemplo, del cacique Nacayal y sus familias, quienes murieron prisioneros dentro del museo fundado por Francisco Pascasio Moreno a fines del siglo XIX. Dentro del museo, cuando ellos murieron, vos decís dentro del museo, ¿era ya un museo? Era ya un museo, el museo ya había sido fundado con las
colecciones. O sea que llevaron una pieza viva, diríamos. Exactamente. Luego de las campañas militares, bueno, se toman a los prisioneros de los pueblos originarios, que son trasladados muchos de ellos a Buenos Aires, y muchos a las prisiones de lo que es el Tigre. Desde allí Francisco Moreno pide que se lleven al cacique Inacayal y su familia al Museo de la Plata. Él dice como en un acto humanitario para rescatarlos de las prisiones, pero de acuerdo a la investigación que hemos realizado era patente que el perito Moreno quería llevárselos como objetos de estudio, ya viéndolos para exponerlos en las vitrinas. Fue así que ellos mueren dentro del Museo de Prisioneros y inmediatamente sus restos son colocados en las vitrinas de exhibición del mismo. ¿Toda la familia? El cacique Inacayal, su mujer, Margarita Foyel, ellos fueron restituidos el año pasado, el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, luego de 9 años de lucha, ya que cuando nosotros comenzamos el trabajo del colectivo Guías en el Museo de la Plata, encontramos que el museo no había restituido al cacique, según decía la ley de 1994, donde se llevan los restos de cacique Gateca. El Museo de la Plata se había quedado con el cuero cabelludo del cacique y el cerebro, además de los restos de su mujer y de Margarita Foyel. Así que cuando comenzamos nuestra investigación nos encontramos con esta situación de, nosotros decimos, los prisioneros de la ciencia, puesto que estas personas fueron transformadas en objetos de estudio, tanto vivos como una vez después de fallecido, al exponer sus restos en sus vitrinas. ¿Qué clase de estudio hacían en esa época, por ejemplo, con el cerebro? Y bueno, lo que ellos en esa época intentaban desde la ciencia era justificar lo que era el genocidio, o sea, la apropiación de los territorios de los pueblos originarios por parte del Estado roquista, ¿no? De esa manera nosotros decimos el Museo de la Plata jugó un rol geopolítico dentro de este genocidio al exponer estos restos humanos como de personas que eran, bueno, de los pueblos indígenas, atrasados, salvajes, inferiores al resto de la humanidad. Inferiores, entonces por lo tanto estaba justificado y además, bueno, estaban por una cuestión natural de avance de la civilización condenados a la extinción. Entonces estos estudios, que ni siquiera para la época eran estudios realmente científicos en el sentido antropológico, eran meramente cuestiones ideológicas para justificar este genocidio. Entonces, tanto los estudios que se hacían sobre el cerebro como sobre los mismos cuerpos humanos, que los fotografiaban de frente y de perfil, carecen para la época de los parámetros científicos que debería tener un estudio de antropología física. O sea que se evidencia que era el sentido de estas exhibiciones de restos humanos era justificar el genocidio. Decime, también una niña originaria del Paraguay, ¿no? Así es, en nuestro trabajo en el Museo de la Plata identificamos los restos de quien en su momento fue impuesto el nombre de Damiana, una niña del pueblo H, que su familia es masacrada el día de San Damián, por eso a la niña que queda viva le ponen el nombre de Damiana. Bueno, es llevada a Buenos Aires. ¿Qué edad habrá tenido? En el momento de su apropiación tendría alrededor de 2 o 3 años. Se llevan a esta niña a Buenos Aires, queda al cuidado de la familia del doctor Alejandro Korn, que funda el Hospicio Las Mercedes, lo que es conocido como el Melchor Romero, un hospital psiquiátrico. Es criada como mucama por esta familia y a la edad de 11, 12 años, bueno, fallece de tuberculosis, que ya había estado diagnosticada, pero bueno, no fue tratada. Se la trató como un objeto de estudio, se midió su crecimiento y desarrollo para compararlo con las niñas alemanas. Y bueno, una vez fallecida en el Melchor Romero, su cuerpo queda en el Museo de la Plata y su cráneo es enviado a Berlín. Nosotros cuando en el 2007... ¿En qué año fue enviado a Berlín? En el año 1907, cuando ella fallece. Logramos el 10 de junio... Discúlpame, ¿por qué Berlín? Porque había relaciones entre los diferentes investigadores del Museo de la Plata y de otros museos de diferentes partes del mundo, donde también había intercambio de colecciones. De Francia llegaron restos humanos de franceses pobres, siempre son las clases... Las clases pobres, las clases... Claro. Y se hacían intercambios de restos humanos. Hay restos humanos de hermanos mapuches allá en el Museo del Hombre en París. Y bueno, se intercambiaban este tipo de, para ellos, objetos de estudio que en realidad eran personas, ¿no? Bueno, el 10 de junio te comentaba, logramos la restitución en 2010 de los restos de Damiana, una vez que los identificamos en 2007,
un proceso de 3 años, junto también con la Cancillería Argentina, con la Secretaría de Derechos Humanos, y en 2012 logramos que el Hospital Universitario de la Charité de Berlín restituya el cráneo de Damiana a su comunidad. Así que, y hoy los restos de Damiana, ¿dónde están? Están en lo que es el bosque ancestral del pueblo H en Paraguay. En Paraguay, que está ubicado en qué lugar del Paraguay de hoy. Y las comunidades H están en todo el Paraguay. Ellos se confederaron en función de poder darle fuerza a este pedido de restitución que hicieron en el año 2010. Y ellos están en todo el Paraguay. Esto es Paraguay oriental, de donde provienen los restos de Damiana y donde fue en la comunidad de Petimí. Es exactamente en Cazapá donde está enterrada Damiana. ¿Por qué la antropología? ¿Por qué la antropología? Y bueno, nosotros pensamos que si bien la antropología tiene en sus inicios, digamos, una impronta netamente colonial, la antropología nace con el Imperio Británico para estudiar a aquellos a quien se quería dominar. A esos seres inferiores a dominar. Exactamente. Entonces, bueno, como estamos en este tema de la ciencia al servicio de la dominación, la antropología puede ser una herramienta también para el otro lado, ¿no? Una herramienta para transformar. Nosotros nos propusimos desde un comienzo hacer de nuestro quehacer profesional, de nuestra práctica, al servicio del pueblo. Que por eso nosotros siempre difundimos esta temática por fuera del ámbito académico, ¿no? Porque necesitamos que toda la sociedad tome conciencia de este tipo de situaciones. Sabemos que hoy por hoy la lucha de los pueblos originarios es por la recuperación del territorio, pero sabemos que con este granito de maíz que aportamos, con la restitución del resto humano, estamos aportando esta lucha más importante, más amplia, porque los restos humanos, cuando son enterrados en el territorio de las comunidades, están reforzando el derecho de las comunidades a esos territorios. ¿Sabías, por ejemplo, vos que estás trabajando como antropólogo en el marco de las comunidades originarias, ¿conocías algo de la realidad de Formosa? ¿Sabías que los originarios de Formosa tienen tierra con título de propiedad, que tienen derecho, por supuesto, a la tierra, y los derechos están plasmados en la Constitución antes que en la Constitución Nacional? Sí, teníamos conocimiento de eso. En el año 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reglamentó la ley de restitución mediante un decreto, el decreto 701, y en ese entonces el decreto dice que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el encargado de aplicar esta ley de restitución. Ahí fue que nos convocaron para asesorar al INAI en esta cuestión y empezamos a conocer de esa manera bien la realidad de las comunidades originarias en todo el país. Entonces tenemos entendido de que, si bien falta muchísimo por hacer, hay un gran avance en cuanto a la recuperación de los territorios, a la organización de las comunidades y a la ampliación de sus derechos. Y sabemos también que los medios de comunicación hegemónicos nos quieren mostrar otra realidad que no es la que realmente es, y siempre somos muy críticos de lo que vemos y de lo que escuchamos en los medios, y sabemos que hay otras voces, hay otras visiones y es otra la realidad, y siempre apuntamos a ver más allá de lo que nos muestran y a poder tener contacto también con esa realidad. Lo que contó este joven antropólogo, ¿no? O sea, el trabajo que están haciendo de restitución de los restos de los originarios. En ese museo los tenían como piezas vivas, lo exponían como piezas vivas, y cuando morían pasaban al armario, ¿no? Una cosa terrible. Eso fue un genocidio. Eso fue un verdadero genocidio. Y hoy hay calles que se siguen llamando Roca. Acá en Formosa tenemos todavía calles Roca, avenidas Roca, Julio Argentino Roca, uno de los mayores genocidas de la historia argentina.